Bueno, estamos con Ramiro Villordo, ¿qué tal? Con un amigo desde Corrientes, migraciones en Corrientes. Contanos un poquito la tarea que haces en migraciones ahí en Corrientes. Hola Claudio, bueno, buenas tardes a vos y a todos los que vean este video. Bueno, mi tarea es la de ser jefe de sector. Básicamente tengo a cargo 7 pasos en la jurisdicción de la Delegación Corrientes. La Delegación Corrientes de Migraciones, para que se entienda, tiene a cargo toda la provincia de Chaco y toda la provincia de Corrientes, pero bueno, puntualmente la tarea que a mí me ocupa es la de ser el jefe del cuerpo de inspectores y además hacer la supervisión sobre las prefecturas en los pasos de Paso de la Patria, Itatí y Tlajapet. Esa es un poco la tarea que desempeño dentro de migraciones y bueno, independientemente de eso siempre andamos de comisiones de servicio, reforzando los pasos en Clorinda y Paso Los Libres últimamente, pero bueno, a lo largo de los más de 15 años que tengo en migraciones me tocó estar en Ezeiza, en Bariloche, bueno, en casi todos los pasos internacionales que tiene la Argentina, así que algo de experiencia tenemos en eso. Perfecto, Ramiro. Estamos a un mes de la cuarentena. ¿Cómo se vive la cuarentena ahí en Corrientes, Chaco principalmente, que es un lugar bastante caliente después de lo que es la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares con más infectados que hay, ¿no? Así, la verdad que es una situación bastante crítica, bastante conflictiva, sobre todo en la provincia del Chaco. Lamentablemente los hermanos del Chaco están pasando por una situación bastante conflictiva con el tema del coronavirus, ya que tenemos superaron ya la semana pasada los 150 infectados, creo que deben andar cerca de los 200 ahora, no recuerdo bien el número. Y en Corrientes tenemos confirmados 32 casos, hoy se confirmó el número 32, el primero fuera de la capital de Corrientes, que tiene que ver con un policía que trabaja en la unidad penitenciaria número 1 de Corrientes, que vive en San Luis, y bueno, hoy se confirmó el caso positivo, algo que también hoy fue noticia y está desesperando un poco en Corrientes, porque imagínense que este funcionario policial estuvo en contacto, según las informaciones, con por lo menos 60 otros policías, y obviamente la gente que está detenida ahí en una de las unidades penitenciarias más grandes de Corrientes, así que como foco de infección es bastante grave, esperemos que no, que sea solamente el caso de él. Y bueno, la semana pasada tuvimos un caso que salió fuera de las 4 avenidas, porque lo que tiene de característico el que conoce Corrientes es que la zona céntrica más conocida dentro de las 4 avenidas era la que tenía hasta hace poco tiempo el 100% de los casos. Bueno, la semana pasada hubo el caso de una enfermera que venía a trabajar justamente del Chaco y que trajo el foco de infección a su barrio, el barrio San Marcos, un barrio populoso acá de Corrientes, muy humilde. Y bueno, lamentablemente el foco de infección se salió del centro, digamos, de las 4 avenidas y empezó en los barrios. Por el momento, en Corrientes esa es la situación. En cuanto a las autoridades municipales, hay algunos que lo están llevando muy bien. El caso que se me viene a la cabeza ahora es el caso de Santa Lucía. Ahí el intendente Tata Sanani lo está llevando bastante bien, igual que el resto de todos los intendentes del interior, ya que hasta el momento lograron evitar que ingrese la enfermedad y se están tomando todas las medidas. Es decir, desde que uno ingresa a las localidades de Corrientes se encuentra con la primera medida de protección, es una desinfección de los vehículos, y obviamente toman la temperatura y los datos de todas las personas que ingresan. Básicamente solamente se está dejando ingresar a las personas que vivan, residan o puedan demostrar que están viviendo en esa localidad, y el resto solamente es algo que vengan a cumplir alguna función en especial, digamos. El puente de lo que es el puente de Corrientes Chaco, ahí se encuentra totalmente cerrado. ¿Cómo se manejan ahí en el? En todo lo que es, recordemos que el decreto 297, que es el que regula un poco la emergencia y que ahora fue renovado nuevamente hace poco, prevé que el tema de camiones que junto a sus tripulantes que circulan por una cuestión comercial puedan atravesar, es decir, los camioneros están cruzando a través del puente. Lo que sí el ciudadano común, digamos, si no podés argumentar de que estás trabajando o vas para una cuestión dentro del articulado de los incisos que prevén las autorizaciones, no te dejan pasar, digamos. Obviamente que no solamente no te dejan pasar de uno u otro lado, sino que también se procede a hacer el protocolo, que es dar conocimiento a la justicia,
el secuestro de vehículos y demás, si uno no cuenta con la autorización. La verdad que se está tratando de ser bastante, digamos, exhaustivo, bastante controladores, al menos la policía está tratando de hacer lo que puede. Se lleva un registro de todas las personas que ingresan, en qué vehículo ingresan, en qué horario, y el motivo por el que ingresan, y bueno, a partir de ahí se hace un seguimiento también. Esto fue lo que permitió determinar, según el gobierno de la provincia de Corrientes, esta enfermera estuvo violando la cuarentena, ya que teóricamente le hicieron la muestra de hisopado que después dio positivo, y bueno, hay todo un conflicto social, digamos, y político en Corrientes por ese caso, ya que, bueno, como que se hizo, algunos entienden, una especie de persecución sobre la gente del barrio, y no se hizo así de otra manera por la gente que recién entró a las 4 avenidas, que fueron los primeros 26 casos, que fueron en su mayoría gente o que vino de viajes del extranjero o que bien estuvo en contacto con esta gente que fue la que se contagió, digamos. Ramiro, viste que acá en la provincia de Buenos Aires, bueno, mucho se estuvo hablando de si se usaba o no barbijo, si servía el barbijo, si no servía. Ahora, a partir del lunes, acá en la provincia de Buenos Aires, va a ser obligatorio usar barbijo para toda la gente que salga, es decir, toda la gente que esté permitido salir y caminar en la calle, o así tengas que salir unos metros para ir de compra, tenés obligatoriamente que usar barbijo, si no te ponen una multa. ¿Eso hay algo ahí en Corrientes o en Chaco, alguna normativa que hayan también hecho similar, que no se puede circular sin barbijo o todavía no? Sí, eso se está implementando en la provincia del Chaco ya hace un buen tiempo, estamos hablando de hace por lo menos 2 semanas, ya que el foco de infección, una de las formas de controlar el crecimiento de la enfermedad de las infecciones fue a través de la protección facial, digamos. Y en la provincia de Corrientes es exigible ya desde hace una semana, o sea, de una semana para atrás, todos los que así pongamos un pie en la vereda de nuestra casa, tenemos que usar el barbijo. No sé, si vamos al kiosco a comprar hierba, azúcar, a lo que vayamos a hacer, hay que usar, y obviamente se está haciendo el control en Corrientes de todos los ciudadanos que tengan su permiso. Ahora, desde hoy, viernes 17, se puso un poco más estricto el control para ingresar al microcentro de la ciudad, ya que fue uno de los puntos débiles que últimamente la gente como que se la tomó mucho más liviano el tema del control, y empezó a ingresar al centro a hacer sus trámites de pago de cuentas generalmente, en las diferentes casas de comercio para pagar sus obligaciones como agua, luz y demás. La verdad es que mucha gente lamentablemente aún hoy no se adapta a la cuestión de la tecnología, no usa el phone banking, no usa los cajeros automáticos para pagar los servicios, entonces están acostumbrados al antiguo manejo, digamos, el de siempre, de asistir físicamente al lugar y hacer el abono en efectivo. Todo esto trae como consecuencia que hubo mucha mayor cantidad de gente circulando, sobre todo en el centro. Eh, y recordemos que ahí está el foco de los 26 casos que te decía, están en el centro, digamos. Entonces, justamente se tomó la determinación entre el municipio y la provincia, de señalar determinados lugares por los cuales se va a entrar, y se está controlando que solamente ingresen aquellos que tengan los permisos y obviamente sean los titulares de los vehículos en los que viajan, digamos. Así que está un poco más estricto el control, al menos en el ámbito céntrico. Y si hay algo para criticar es que para mí el mismo tipo de control debería ser sometido en los barrios. Uno recorre los barrios de la capital. Estamos hablando que en Corrientes tenemos en la capital aproximadamente más de 420.000 personas viviendo, mucha gente, digamos, y no, el control solamente se está centrando, para mi gusto, o especializando en el centro y no así en los barrios, lo cual garantiza que la gente un poco se maneje más de forma impune. Sí he visto en los últimos días, las oportunidades que me tocó salir por alguna cuestión, que la gente está usando, no todas, pero un promedio de 6, 7 personas cada 10 usa el barbijo como corresponde, y bueno, se está tratando de concientizar, se hacen recorridas policiales, también hay algunos carros de sonido dando vueltas recordando la obligatoriedad del uso de barbijo y de quedarse en la casa. Pero bueno,
sin embargo las necesidades a veces de poder ir al cajero automático, de pagar servicios o de acceder a cuestiones de comida o de farmacia obligan a que el ciudadano vaya en búsqueda de eso y muchas veces lamentablemente no se toma la precaución de usar el barbijo, digamos, pero por suerte son la minoría. La frontera de lo que es Brasil, Uruguay y Paraguay, ni hablar, ahí directamente todo cerrado, o pasan camiones también. No, en este momento están pasando camiones porque una de esos desde el primer día que se cerró la frontera, como se salió a decir en los medios de comunicación social, a veces uno que está adentro le pide a la ciudadanía que acceda al boletín oficial y lo lea. Yo sé que es un trabajo mucho más engorroso, pero es necesario, porque las fronteras en ningún momento estuvieron literalmente cerradas, es decir, hay algún tipo de movimiento siempre, en el caso de, por ejemplo, de Santo Tomé, movimiento de camiones que rondan en un promedio de 100 vehículos, 200 vehículos por día, de entrada y salida del país. Y bueno, hoy el único paso habilitado para Brasil es un paso acá de Corrientes, que es Paso de los Libres, el segundo paso del movimiento a nivel país, cuando no estuvimos en cuarentena, digamos, es el segundo paso con más movimientos, y ahí se está recibiendo a todos los argentinos que quedaron dando vueltas por el Brasil y obviamente también el tema de camiones se sigue atendiendo normalmente. Ahí sí ya prácticamente triplica la cantidad de camiones que habitualmente pasan en comparación con Santo Tomé, digamos, siempre fue así, por cada camión que pasa en Santo Tomé pasan 3 o 4 en Paso de los Libres, es decir, hoy tenemos tránsito de circulación habilitado entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en Paso de los Libres, en la categoría para los que están reingresando a la Argentina y que sean argentinos o que tengan residencia legal, digamos, o sea, que estén tramitados o su DNI en el registro civil o su radicación ante la Dirección Nacional de Migración. Una de las cosas, me imagino, es los controles, el tema de tomar la fiebre, esas cosas se hace ahí en lo que es... En lo que es vehículos privados, la primera barrera con la que se encuentra el ciudadano que viene en su vehículo que estuvo por Brasil, le toman la temperatura, la gente de sanidad, obviamente se hace el control aduanero y luego se dirigen a la parte donde está el control de migraciones, ahí tienen que completar 2 formularios, uno es para migraciones y otro es para sanidad de frontera, y además de eso se le exige que bajen la aplicación del COVID 2019 del Ministerio de Salud Pública de la Nación, es decir, tienen que tener 3 declaraciones. La declaración para el Ministerio de Salud Pública de la Nación, la declaración de migraciones y la declaración por sistema, digamos, a través de sus celulares, con los cuales el gobierno nacional hace el seguimiento de si esa gente efectivamente está haciendo la cuarentena, eso que un poco a muchos a veces criticaron en los últimos días, pero es como este seguimiento por medio virtual, digamos, de si ese ciudadano ingresó al país y está cumpliendo la cuarentena o no. Así que esas son las medidas que está tomando, y en cuanto a la gente que quedó sin medios particulares dando vuelta, vienen en un colectivo, que ese colectivo luego se dirige a Retiro, y ahí luego de un nuevo control y declaración se toma la definición de si esa persona hace la cuarentena en los hoteles previstos por Buenos Aires o a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte lo suben a un vehículo habilitado al efecto de que los lleve al domicilio para que puedan cumplir la cuarentena. Una de las cosas que preocupa mucho, siempre se está hablando de lo que es la parte económica, ¿no? Porque esto afecta, sin lugar a duda, a lo que es el comercio, a muchos puestos de trabajo. En la parte económica, digamos, en la parte de comercio y todo eso, cómo se están manejando ahí, igual que acá en Buenos Aires, hay comercios que están habilitados para trabajar, otros que no. Se va abriendo de a poco, la idea es ir abriendo de a poco la cuarentena ahí en la provincia, por lo menos en los lugares, porque se hablaba de que en los distintos lugares o pueblos donde no haya caso de infectados, se pueda ir ampliando y ir abriendo la cuarentena cada vez un poco más. Bueno, eso se está trabajando con cada uno de los municipios,
por suerte, y esto es una opinión personal para mi gusto, están siendo bastante duros con esas medidas en el sentido de no ir habilitando por habilitar. Obviamente, el sistema económico y las necesidades económicas de la gente asfixian, y no nos olvidemos que Corrientes es la provincia más pobre, y esto lo dice en los indicativos nacionales, estamos hablando de que somos la provincia más pobre del país, lamentablemente con poca industrialización, lamentablemente con poca generación de empleo. Entonces tenemos un volumen muy alto de gente en situación de vulnerabilidad social y económica que depende básicamente de, como decimos acá en Corrientes, no sé si ustedes lo dicen así, la changa, digamos, o sea, salir a rebuscarse del oficio que hayan aprendido sus padres o que aprendieron a hacer. Entonces esa gente va sobreviviendo. Tenemos en Corrientes un caudal muy grande de personas en situación de extrema pobreza. Acá en Capital uno sale a los asentamientos y hay gente que no cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de agua ni cloaca en esos asentamientos que la están pasando realmente mal. Literalmente mucha gente no tiene para comer. Lamentablemente por determinadas situaciones, no sé si por ineficiencia o qué, hay barrios en los cuales la comida no llega. Sí se está haciendo por parte del gobierno de la provincia repartir algunas cajas, pero la realidad es que eso llega solamente a una determinada cantidad de familias que tienen hijos en edad escolar, pero hay muchas otras que no lo tienen y se encuentran en un estado de desesperación total. Y la verdad es que si bien las políticas nacionales vienen ayudando mucho, a veces un poco son lentas en comparación con el hambre de la gente, digamos, lamentablemente. Corrientes es un pueblo que tiene mucha dependencia de la administración pública provincial y nacional, sobre todo provincial. La mayoría de la gente tiene un empleo en el ámbito público y los sueldos realmente son muy bajos. Estamos hablando de que un empleado municipal en Corrientes promedio gana entre 10.000 y 13, 14.000 pesos. Y esa plata honestamente no alcanza para nada, y los provinciales ganan un poco más, pero bueno, hicieron una especie de bonos que van pagando cada 15, 20 días, pero de igual manera dista mucho de poder ser una cantidad de dinero que le alcance para vivir dignamente, más que lamentablemente también se incrementaron los precios, más allá de que tenemos producción de determinadas materias primas. Hablando, sin mentirte, de que una familia promedio de 4 personas para comer todos los días necesite un promedio, depende de lo que coma, entre 500 y 1.000 pesos por día. Y los sueldos están muy lejos de eso, y también sumado a que no hay trabajo, digamos. Entonces se paralizó todo y hay un grado de desesperación importante. Es más, hoy, por ejemplo, fíjate que ni en el ámbito están garantizadas las cosas, porque en este momento yo vivo solamente de una vez más, no le pagó los sueldos a los choferes, entonces no hay colectivo. Imagínate la situación. Pobre, no tenés cómo ir al centro. La gente sin cobrar los sueldos es la verdad que un poco angustiante y desesperante. Y es reflejo de que somos la provincia más pobre, lamentablemente, del país, ¿no? Sí, y además, por lo que decís, viven del Estado con ese sueldo y seguramente incrementarán ese sueldo con las changas, como decías recién, y eso es lo que se ha cortado en este momento. Entonces, el sueldo del Estado que le da no les alcanza. ¿Y qué preocupa más para la gente? En este momento vos lo ves como que están cada vez más, porque a medida que va pasando el tiempo, me imagino que la preocupación se va volcando primero, que era una preocupación más hacia la salud que a lo económico, y poco a poco se va haciendo más preocupante lo económico que la salud, porque entra la desesperación y la economía te trae también problemas de salud también, ¿no?
Sí, el grado de desesperación de la gente, creo que hoy la principal preocupación es lo económico. Tengo amigos que son dueños de pequeñas y medianas empresas y que en su gran mayoría me contaban que no cuadran dentro de eh, los requisitos que se pide tanto en la como en los bancos, y lamentablemente o atender ellos mismos solamente y dejar a la gente en la calle, al poco que están manteniendo el trabajo. Pero sí, la cuestión económica es desesperante. Lamentablemente las cuestiones de salud siempre fueron malas a peor en Corrientes, sobre todo en el interior. Yo que tengo la oportunidad de recorrer por las comisiones de servicio que hago en migraciones, los servicios sanitarios son muy complicados. Fíjate, una cuestión muy básica hoy en día y necesaria, el tema de la vacunación, y te hablo de un caso particular mío y así como el mío de toda la gente, no podemos vacunar a nuestros abuelos. Yo la verdad que estoy desesperado, incluso uno que por ahí tiene determinados, como se dice, contactos políticos, ni así podemos conseguir las vacunas acá. A ver, la farmacia no las están vendiendo, entonces tenemos un económico muy complicado porque los ancianos y los chicos no están accediendo a las vacunas mínimas, en este caso la de la gripe, para tratar de tener algún tipo de barrera ante el tema del coronavirus, y este es el reflejo de lo que está pasando. Obviamente también los sueldos del personal de la salud son, digamos, explosivo y deficitario, que en cualquier momento, digamos, no entendemos cómo puede terminar toda esta situación, porque a los más vulnerables que teóricamente deberíamos estar vacunados, al menos o en intento de vacunar, eso no está sucediendo. Y aparte, por otra parte, el tema de las condiciones en las que vive la gente, no nos olvidemos que no solamente el tema del coronavirus es una preocupación para Corrientes, sino que el tema del dengue también. La gente vive en condiciones de pobreza, vive en vidas miserias, vive en malas situaciones y lamentablemente hay muchos focos de infección. Algo se está haciendo desde la municipalidad, pero no es suficiente como para paliar esta situación. Corrientes tiene ya, si mal no recuerdo, más de 1000 casos de dengue confirmados en positivo, entonces tenemos dos grandes enemigos en lo que es materia de salud, por un lado el dengue y por el otro lado el coronavirus, y después en materia de política social y económica, los dos grandes adversarios son el hambre que tiene la gente y por otro lado condiciones de atención primaria de la salud al derecho de poder vacunarse, ni siquiera nuestros abuelos, digamos. O sea, es preocupante y ojalá se pueda solucionar esto, digamos. Nosotros también estamos gestionando desde el gremio, yo soy secretario del punto UPCN de Empleados Públicos Nacionales, para que se vacune, estamos insistiendo a los intendentes y para que se vacune al personal que está expuesto, como el hospital que está expuesto en frontera, accedió hoy a la vacunación, por ejemplo. Y estamos hablando de una medida muy básica y muy importante por estos momentos. Lo que es materiales en los hospitales, bien sabemos que ahora llegó, están hablando de que llegó incluso para los test, porque se hablaba de que se hacía muy poco test, ¿no? También con respecto a los infectados, entonces se dice de que hay muchos asintomáticos que no se sabe y contagian, están en la calle, son asintomáticos y no le han hecho el test o no se le hace el test a ellos. Entonces hay una cantidad de infectados cada vez mayor de la que figura, porque incluso la cantidad de test que se hace dicen de que es baja con respecto a lo que es en otros países. Acá se está haciendo 430 y pico tests por millón, cuando en otros países se hace arriba de 2000 mínimo. Es una falta de cantidad de test, eso lo viven también en Chaco y en Corrientes.
¿Son muy pocos los test que se hacen o ahí se está testeando más ahora? Corrientes y Chaco, por suerte, después de que hubo la descentralización, cuando se federalizó el tema de que Corrientes tiene, y esto es una opinión, creo que se debe hacer un poco más masivo, digamos, o sea, no sé cuál es la cantidad, desconozco la cantidad de resultados que se pueden obtener por día, pero sí me parece que una vez hecho, en el caso de Corrientes, que no son tantos casos, digamos, me parece que una vez que se hicieron el hisopado a todo el entorno de la gente que está infectada positivamente, sí me parece que es necesario, fíjate lo que hablamos hace un rato, el tema del policía que trabaja en la unidad penitenciaria que tiene positivo, bueno, que a todo el personal policial, que a todo el personal municipal, que a todo el personal de salud, se les haga, a la persona tenga la tranquilidad de que no es un poco de contagio, digamos, sobre todo teniendo en cuenta, si uno mira los números en los cuales se incrementó, por ejemplo, en la provincia del Chaco, no sé si la mitad, pero por lo menos un gran porcentaje de los infectados es personal afectado al área de salud. O sea, gente que son profesionales de la salud y que por algún descuido o algún otro motivo están infectados. Entonces me parece que sí es necesario que masivamente se haga a todos los funcionarios que están expuestos hoy en la calle trabajando. Creo que la medida que debería hacer tanto el gobierno de Corrientes como el Chaco es salir a hacerlo masivamente. No, tengo entendido que no lo están juntando todos los días, no se le está haciendo el hisopado. Lo mismo a la gente que yo le haría el hisopado si tuviera la posibilidad de decidir, y a la gente que está ayudando en los comedores barrial y demás. Acá hay un montón de gente que ayuda socialmente en los comedores para dar comida a la gente, y esa gente, si estuviera infectada, automáticamente al pasarle, no sé, el recipiente de comida, al tocar, automáticamente estaría contagiando un montón de gente más, digamos. O sea, me parece que son medidas básicas que hay que tomarlas lo antes posible. Sí sé por una noticia que leí que ayer el gobernador había hecho entrega, que se lo mandaron de Nación, 1900 test más. Ahora, si vos me preguntás, ¿lo están haciendo masivamente? Entiendo que no. Sí considero de que debería salir a hacerse masivamente al personal que está trabajando en las diferentes áreas, digamos, porque si podemos de alguna manera controlar de que todo el personal que está activo en la administración, ya sea bomberos, policías, médicos, enfermeros, empleados municipales, que están en contacto con otras personas, están sanos y sin Ustedes, en el caso de ustedes, en migraciones, ¿tuviste algún caso de algún compañero con el virus positivo? No, gracias a Dios, y vimos un caso de migraciones todavía dado algún tipo de positividad. Por ejemplo, que durante la semana pasada todo el personal que trabaja en el puente salgo desde nuestra jurisdicción, ¿no? En el puente de la Triple Frontera, en el puente de Iguazú, se le hizo masivamente el hisopado y la verificación, y todo el personal de migraciones está limpio, digamos, no está infectado. Creo que ese tipo de medidas, pero eso tiene que ver con una acción propia de ahí de la Intendencia y del gobierno de Misiones, creo que eso debería repetirse en cada una de las provincias, asegurándose de que el personal de frontera no esté contagiado. No olvidemos lo que pasó en Bariloche con el tema de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esta cantidad muy importante de funcionarios infectados, y que no solamente son un riesgo de contagio para el entorno de los que trabajan en frontera, sino que son un riesgo de contagio para la sociedad toda que vive alrededor de ellos, digamos. O sea, la verdad que es preocupante, y me parece que debería, por eso, como te digo,
deberían salir, sí, desde los municipios, del gobierno de la provincia e insistir desde Nación en hacer masivamente los test a los funcionarios que estén en funciones, digamos. Ramiro, compañero, desde ya te agradecemos. Lamentablemente la idea era pasear por allá. En marzo íbamos a ir, habíamos quedado en encontrarnos allá por Corrientes, después se vino, sin lugar a duda, este tema de la cuarentena, así que no se pudo hacer la reunión, pero no va a faltar la oportunidad de que andemos por allá comiendo alguno de esos surubí grandes que tienen ustedes y tan rico que son, o, o comiendo un asadito y compartiendo algo y que nos podamos encontrar como se hacía antes, ¿no? Que creo que es lo que más extraña. Hoy los medios de comunicación lamentablemente son estos, es lo que tenemos que hacer, tenemos que seguir guardándonos en casa, haciendo la cuarentena, pero bueno, lo importante es estar en contacto, comunicarnos y valorar lo que teníamos antes, que era poder compartir y comer un rico asado correntino, un rico surubí correntino que también lo hacen ustedes. Yo creo que no va a faltar mucho y muy pronto vamos a poder volver a la vida normal, la de antes, la que hacíamos antes. Yo te mando un abrazo grande desde Buenos Aires, te agradezco la comunicación, la información que nos das y que le das a toda la gente para que podamos saber cómo se está viviendo acá en la República Argentina y en las distintas provincias. El agradecimiento enorme por contarnos todo esto que nos estás contando después de un mes de cuarentena y esperemos de que pronto podamos salir de, de esta problemática que tenemos, que la verdad que es un virus bastante que se escabulle por todos lados y es muy difícil de combatir, ¿no? Eso está más que comprobado. Te mando un abrazo grande, Ramiro Villordo, que seguramente dentro de muy poco estaremos por ahí. Claudio, te agradezco el tiempo. Seguramente vamos a compartir una vez que esté en disposición esta entrevista para todos los compañeros. Tenemos un desafío con el acompañamiento tuyo y de todos los compañeros en el ámbito nacional. Vamos a estar enfrentando este desafío muy importante. La verdad es que muchos compañeros, sobre todo jóvenes, venimos preparándonos desde hace muchos años y venimos capacitándonos para pelear esos espacios y bueno, creo que es una buena oportunidad del trabajo que vos estás haciendo de la federación, con el empresariado, con todos los diferentes sectores sociales, la verdad es que es destacable. Yo te felicito por eso y bueno, que sepas que contás con un grupo muy importante de compañeros. Nosotros brevemente te resumo antes de escribirme, trabajamos dentro del grupo Iberá, que es un equipo técnico político, en su mayoría somos jóvenes que nos dedicamos a hacer política de inclusión, nos dedicamos a hacer política social para que la gente pueda encontrar alguna alternativa y para que ojalá dentro de no mucho tiempo podamos en una próxima entrevista o en un encuentro, en un asado, contarte que Corrientes ya no es la provincia más pobre porque cambió su gobernante, porque cambió la forma de pensar y porque trajimos industria y trabajo a Corrientes. Así que bueno, el desafío es grande. La ansiedad, a veces con el encierro nos complica un poco, pero estamos haciendo la ayuda social y política como siempre y seguramente nos encontraremos acá a orillas del Paraná o en alguna playa comiendo un asado dentro de muy poco, así que bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo y saludo a todos los compañeros. Abrazo grande, compañero. No te olvides de darle a la suscripción, suscribite, dale ahí a la tecla de la campanita para que te llegue y nos estamos viendo pronto. Abrazo, compañero. Gracias,